Si hablamos de figuras del siglo de oro, a la cabeza nos vienen grandes ilustres como Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, que fueron las figuras más destacadas en el siglo de oro español, pero también hubo otras que ahora voy a nombrar y explicar que también destacaron. Y al final esto es una evolución del arte literario desde la modernidad hasta el siglo XIX. Literatura, desde la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea, el siglo XIX. Juan de Mariana fue historiador y teólogo español, configura un ejemplo muy representativo de los escritores intelectuales españoles de la Compañía de Jesús durante el siglo de oro. Es decir, fueron teólogos. El siglo de oro, lo que yo he nombrado en la primera diapositiva, eran los literatos o escritores más destacados bueno, más destacados y conocidos, como he nombrado. Juan de Mariana dijo que el primer pensador en establecer la teoría metalística de la moneda, es decir, en conceder a la moneda o plata de ley un valor intrínseco que el monarca no podía alterar. Y si el propio monarca lo alterara, lo hiciese, esa se mudaría al pueblo. Baltasar Gracián fue escritor del siglo de oro y jesuita español, cultivó la prosa didáctica y filosofía, su obra El Criticón de 1151, Alegoría de la vida, que constituye una de las novelas más importantes de la literatura española, incluso comparable por su calidad a otras como El Quijote de Cervantes o La Celestina de Fernando de Rojas. ¿Cierto? Dos figuras muy conocidas e importantes en la literatura, bueno, mm, de la época moderna y sobre todo bueno, Fernando de Rojas con su obra fue del final del medievo y comienzo del Renacimiento. No te pongas en el lado malo de un argumento simplemente porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto. Para prevenidos no hay acasos. Saber olvidar más es dicha que arte. Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo. Incluso aquel que no tiene otra cosa cuenta con eso. Es decir, que igualmente si tú discutes con alguien, olvídate, aunque él tenga una posición correcta, o sea, la verdad, o lo que sea, porque al final va a ser peor para ti, porque te va a incluso afectar como persona, porque ya sabemos que el ser humano cuando algo no nos gusta discutimos sin sentido y nos gusta discutir, es verdad, pero lo mejor es hacer caso omiso o cualquier problema que tengas, ya sea un problema eh, relacionado con que ha pasado algo, pues yo qué sé, con una multa o con un suspenso o con lo que sea. Es decir, es mejor olvidarlo e intentar continuar la vida, porque claro, si vas a malgastar el tiempo por una pequeñez muy absurda para cualquier persona, al final eso incluso te puedes volver tú mismo loco. Es decir, y bueno, no es plan. Es decir, lo mejor es intentar continuar la vida porque pierdes el tiempo. Y antes que perder el tiempo, aunque no hagas nada, es mejor tener un tiempo valioso, que es más importante para sentirse cualquier persona a gusto consigo mismo. Eso es lo que dice Baltasar Gracián, una de las figuras literarias más conocidas al final del Renacimiento, más o menos, del principio de la Edad Moderna. Pedro de Rivadeneira fue escritor ascético, cierto, la palabra ascético es creyente, biógrafo e historiador de la Iglesia española que perteneció al siglo de oro, con la obra Flos Sanctorum de 1140. Juan Eusebio Nierenberg fue escritor ascético, lo mismo, también creyente, humanista, biógrafo y teólogo español que perteneció a la Compañía de Jesús, con la obra Epístolas de 1149. Son figuras que son muy importantes en el siglo de oro, en la Compañía de Jesús, el mundo al final, que regía que era el eclesiástico en aquel momento. Aunque ya había bueno, el pensamiento ya que era el racionalismo, el empirismo, es decir, que ya iba poco a poco rompiendo con el pensamiento espiritual o la literatura cristiana y todo ello, que es lo que predominó desde todo el periodo medieval en Europa y, y bueno, en gran parte a finales del Imperio Romano, cuando el cristianismo se oficializó como la principal religión de los estados eh, europeos.
Juan Eugenio Hartzenbusch fue dramaturgo, poeta, traductor, filólogo y crítico español, uno de los más destacados representantes del drama romántico en España, con la obra Los amantes de Teruel de 1836, y su hijo, Eugenio Hartzenbusch, fue bibliógrafo. Por cierto, en el mundo del romanticismo puedo nombrar a diversas figuras importantes como Alarra, Espronceda, el Duque de Rivas, que, bueno, pues que dejaron un legado impresionante en la literatura romántica de nuestro país. Y bueno, el romanticismo era el romper con el neoclasicismo, es decir, la estructura del arte que existía, sobre todo en la literatura y, bueno, todas las artes, y era recuperar tiempos del pasado, pues la época medieval. Y con ello finalizo. Si os ha gustado el recorrido de la literatura desde la modernidad hasta hasta la edad contemporánea, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.